El presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, en ejercicio de sus facultades contenidas en la Constitución y en el Código Penal Federal, el día de hoy ha determinado otorgar el indulto al profesor Alberto Partistán Gómez y notificarle su libertad inmediata. Para sustentar el otorgamiento del indulto, se identificaron indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos, particularmente al debido proceso. Palabra del secretario de Gobierno de México, Miguel Ángel Osorio Chong, con las que se le devolvió la libertad al profesor indígena Alberto Partistán Gómez, quien por 13 años, ya lo dijimos, estuvo tras las rejas por un crimen en el que, según los expertos, no se tenían pruebas en su contra. Pues que todos sigamos luchando, ¿no?, por una justicia digna, duradera y eterna, ¿no? Es lo que pedimos todos los que estamos presos. 13 años esperó el profesor Alberto Partistán Gómez para recuperar su libertad en México. Partistán fue detenido el 19 de junio del año 2000, luego de ser señalado como responsable de una emboscada a policías estatales en el paraje Las Lagunas de Las Limas, municipio de Simojovel, en Chiapas, al suroeste de México, en las que fallecieron 7 uniformados. En la emboscada de ese día sobrevivieron 2 hombres, uno de ellos el hijo del presidente municipal de El Bosque, con quien el profesor tenía diferencias políticas. La víctima aseguró que el maestro participó en el ataque, por lo que fue condenado a 60 años de prisión. Pero en el momento de la emboscada, en la que participaron al menos 15 personas con el rostro totalmente cubierto, el profesor se encontraba a decenas de kilómetros del lugar de los hechos, según varios testigos. Sin embargo, las autoridades hicieron una serie de pruebas que afirmaban que Partistán había disparado armas de fuego, pruebas que más adelante se comprobarían que eran falsas. Pese a esto, el primer juez del caso desechó las pruebas y solo tomó las declaraciones del primer testigo. Un segundo juez ratificó esta decisión. El profesor ya no tenía salida. Agotando todas las instancias judiciales, Partistán se estaba quedando sin justicia. Pero al fin, y luego de 13 años de lucha, el presidente Enrique Peña Nieto le concedió el indulto, que lo devolvió a su tan anhelada libertad. Yo no guardo rencor, porque en mi corazón hay paz. Muy alegres, estoy muy feliz, pero a la vez estoy triste de ver cómo el país, de cómo el sistema judicial pues es ineficaz. La defensa del profesor y organismos internacionales que lo apoyaron en su lucha, como Amnistía Internacional, señalaron que el indulto representó las fallas del sistema de justicia mexicano y las del gobierno de la nación centroamericana a través de los años, debido a que Alberto Partistán no recobró su libertad por demostrar su inocencia, sino por una amnistía presidencial. Lo que viene ahorita es, para comenzar, pues hacer lo poco o lo mucho con mis hijos, de volver a tener la familia como debe de ser, y tal vez posteriormente ya Dios iluminará mi pensamiento qué es lo que debo hacer. Y fue a través de su cuenta de Twitter que el pasado martes el presidente de México, el mismo presidente Enrique Peña Nieto, anunció el indulto al profesor Alberto Partistán. El día de mañana publicaré en el Diario Oficial de la Federación de las reformas al Código Penal Federal en materia de indulto aprobadas hoy por el Congreso. Este mismo jueves, la reforma entrará en vigor e indultaré a Alberto Partistán Gómez. Debatimos este tema. Saludo desde Ciudad de México a Leonel Rivero, abogado de Alberto Partistán. El señor Rivero se desempeña además como académico de la Maestría de Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo de México. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Omar Fayad, senador del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, integrante de la Comisión de Seguridad Pública desde Chicago, Illinois, de otra parte del continente. Nos acompaña José Luis Gutiérrez, director asociado de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, presidente de la Red Mexicana de Líderes de Organizaciones Migrantes. Señores, un gusto tenerlos en el programa. Gracias por participar con nosotros. Yo quiero empezar porque sin duda este tema tiene muchas aristas.
Una es las reformas que se le hicieron al Código Penal Federal para que se pudiera acceder a este indulto, pero la otra es cómo la justicia está actuando en estos casos, y voy a empezar con usted, señor Rivero, abogado Rivero, el abogado de Alberto Patistán. ¿Se trata de una práctica sistemática en el Estado mexicano? Hay denuncias de más de 8,000 indígenas que están presos porque se violentan su derecho al debido proceso. Ojo con solo con esta anotación, solo por carecer de intérprete o de un traductor. Bienvenido. Bueno, no solamente por carecer de un intérprete, durante años el sistema judicial ha dado un trato diferenciado a los indígenas. Creo que el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución no es cumplido bajo ninguna circunstancia y bueno, esto no lo digo nada más a partir de mi experiencia como litigante, sino también desde la visión del comportamiento judicial a través de la academia. Creo que el caso del profesor Alberto Patistán es una prueba clara y contundente de cómo el sistema judicial y específicamente o de manera concreta el Poder Judicial de la Federación, los tribunales que componen el Poder Judicial de la Federación, llámese tribunales colegiados de circuito, jueces de distrito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen a su cargo el control de constitucionalidad y control de convencionalidad, además del control de legalidad de todas las leyes en México, al momento en que se ven enfrentados a un caso indígena, normalmente hacen una interpretación restrictiva de los derechos humanos y de los derechos antes derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Creo que eso es una cosa muy sistemática y ha sido ejemplificativa en los últimos meses. Tenemos varios casos que generaron polémica dentro de la sociedad mexicana y en los cuales al menos puedo citar tres: el de Florence Cassés, el de Zorrilla Pérez, que fue jefe de la inteligencia mexicana, además del de Rafael Caro Quintero, uno de los grandes capos del narcotráfico en México, en los cuales tanto la Suprema Corte como los tribunales colegiados hacen una interpretación amplia del principio de debido proceso y del principio de presunción de inocencia. Y ahora, sí, abogado, le voy a interrumpir un segundo para darle la voz al senador por el PRI, el senador Fayad. Señor senador Fayad, bienvenido. Usted está escuchando del abogado que dice que durante años se ha dado un trato diferenciado a los indígenas, hablando de la justicia. ¿Es así o podemos, entiende usted, lo cataloga como un caso aislado que no es recurrente en la justicia mexicana? No, bueno, yo creo que este caso deja muy claro las debilidades del sistema de justicia y yo también creo que hay otros casos. No quiere decir que el 100% de los casos en la justicia mexicana sean así, pero que sí ha habido casos recurrentes. El profesor Patistán es claramente un caso en donde no se respetaron sus garantías individuales y tampoco las garantías de debido proceso, y esto lo dejó sin ninguna posibilidad de poder hacer justicia en este caso, cuando las pruebas me parece que eran contundentes de que él no había estado siquiera en el lugar de los hechos, pero pues esto mostró la debilidad o la falta de posibilidad de la justicia mexicana de realmente hacer justicia en este caso, y como creo que hay otros. Por eso nosotros decidimos hacer eco de las propuestas de todas las organizaciones de la sociedad civil que se volcaron sobre este caso para poder hacer las modificaciones legales necesarias a fin de que el presidente de la República quedara en posibilidad de otorgarle el indulto para que pudiera salir inmediatamente en libertad, y que eso ocurrió ayer. A mí me parece que este caso es emblemático, que es significativo y que junto con otros revelan el tema de cómo estaba la Procuración y Administración de Justicia en los últimos 13 años. A mí me parece que en los últimos 12 años de administraciones federales, la justicia sufrió una merma en virtud de que se abusó de muchas de las figuras legales al alcance del gobierno, de los responsables de procurar justicia, y me refiero a figuras como la del arraigo,
como la de los testigos protegidos, y bueno, pues ahora van a salir al traste todos esos casos que en estos últimos 13 años se han dado en México, de que cuando no se aplica estrictamente la ley, cuando los responsables no la aplican estrictamente, suceden injusticias como la injusticia que se cometió con el profesor Patistán. Gutiérrez, ¿podemos generalizar? Yo sé que no es lo mejor generalizar, bienvenido, pero con este caso sí se puede generalizar. Diputados del PRD son los que nombran estas cifras. Amnistía Internacional lo hizo ayer, más de 8.000 indígenas, estamos hablando de casi 8.500 indígenas que están presos, que están en este mismo caso, y digamos que el profesor Patistán lo que hace es que abandera el tipo de estos casos, enarbola esa bandera de la justicia y la libertad. Mire, el caso del profesor Patistán es un claro ejemplo de cómo en México hay mucho por hacer en la impartición de justicia. Hay, y lo sabemos, las gentes que trabajamos con las comunidades indígenas, que tenemos relación con ellos, que hay una práctica sistemática de aplicación discriminatoria de justicia con ellos, y el caso es claro en el día de hoy, lo estamos platicando. ¿Cómo es posible que un ser humano pase 3 años privado de su libertad por una supuesta acusación en donde la evidencia no es clara, donde hay evidencia de que sí no estaba ahí, pero además de que después nos enteramos de que es una revancha política? Eso quiere decir que tenemos un sistema judicial pues que tiene que ser mejorado, y qué bueno que esta reforma al Código Penal Federal pues nos permite tener espacios de manejo para que el presidente haga lo que hizo con en este caso, que le da el indulto al profesor Patistán, y que podemos tener la oportunidad de reflexionar qué es el rumbo que quiere tomar México como un Estado de derecho. Sabemos que el mensaje puede ser muy equivocado cuando la percepción en el exterior de México es de un país que está complicado, que es un país donde, si bien es cierto, hay voluntad política de algunos actores, y que estamos ante una nueva administración que tiene la oportunidad de realmente darle la vuelta a la forma en que se han hecho las cosas, pero en la práctica vemos que ha cambiado poco. Nos gustaría ver un poco más de estos cambios estructurales y sobre todo en la impartición de justicia. Creemos que la oportunidad está ahí. Creemos que también la sociedad civil debe seguir siendo muy activa, debe ser muy propositiva. Lo ha demostrado que es eficiente en este caso, es un logro de la sociedad civil.